Damas y caballeros, con este hermoso atardecer y en esta intersección donde nos encontramos en la Avenida Brasil con Maipú, les voy a contar una pequeña historia solicitada por uno de nuestros seguidores. Se la dejo aquí para que la vean. Continuando con la historia de la estación de Linares, su creación, nos vamos a encontrar en este sector donde se dice que en una de estas esquinas se encontraban las primeras casas que se empezaron a crear para los trabajadores de la estación ferroviaria. Y se dice que en ese lugar, en esa esquina, donde ya no hay nada, estuvo en su momento la casa del jefe de estación, dando inicio en esa dirección la construcción después de una población llamada la Villa Ferroviaria. Ahí sí que acompáñenme porque vamos a ir a recorrer un poquitito de la historia de nuestro querido Linares. Actualmente, estando en abril ya del año 2026, podemos ver que en este sector ya se están realizando mejoras significativas en continuidad de la calle Maipú, que está más allá, porque tenían bastantes problemas con inundaciones, sobre todo un mal manejo de los drenajes que se tapaban, por ejemplo, y se vieron en la necesidad aquí de empezar a estructurar de una forma un poco más eficiente la construcción de calles, que todavía están en proceso y espero que queden bastante buenas, porque más allá ya hay un espacio bastante trabajado y se ve, pero parece otra ciudad. Y acá en este sector todavía se puede apreciar cómo la época colonial todavía se mantiene en pie, buscando de una u otra forma tratar de conservar al máximo nivel de conservación los edificios. Me parece bastante bonito y noble por parte de los propietarios prácticamente de las casas para conservar el patrimonio del sector. Como podemos observar, no todas las propiedades se mantienen en pie, algunas cayeron, pero se puede apreciar el espacio que tenía cada una. Los solares que fueron medidos en aquella época eran bastante grandes. Esta casa lo más probable es que se haya caído con el terremoto del 2010 y luego proceden a remover todo el material, todos los escombros. Y estos escombros, para ser removidos, primero tienen que pasar por un montón de procesos. Uno de ellos consiste en la desratización del lugar, para que una vez que se retire todo el material sedimentario de la construcción, los roedores que posiblemente pueden estar viviendo ahí se vayan hacia otro lugar. Para evitar eso se tiene que desratizar y posterior a ello se retira la cantidad de escombros hacia lugares donde se deben ir a depositar. Creo que en Talca hay un lugar donde se depositan estos escombros y luego procede a su posterior remate. He visto estos letreros de remate o venta o arriendo, también se han visto. Aquí vamos haciendo ingreso a parte del conjunto habitacional de la vía ferroviaria de Linares. Como podemos ver, aquí tenemos a un gran profesor, Manuel Sepúlveda y Parra. Lleva su nombre este pasaje, después vamos a hablar de él. Y como se puede apreciar, la construcción de las casas pasaron por dos etapas principalmente, y son todas muy similares, que buscaban atender las necesidades básicas de aquellos funcionarios ferroviarios, maquinistas, mecánicos, personal que trabajaba en las bodegas, y queda relativamente cerca, queda como 2-3 cuadras más o menos de la estación. También tenemos propiedades en venta, miren qué novedoso. Esta construcción fue supervisada por EFE, que es la empresa de ferrocarriles del Estado. La construcción de las primeras instalaciones ferroviarias datan de entre 1870 y 1874 en un fundo que pertenecía a doña María Augusto.
Luego ya en 1892 la empresa Williams y compañía, supervisada por la empresa de ferrocarriles del Estado, comienza a dar por finalizada la estructura sólida de lo que hoy contemplaban las antiguas bodegas, torres y otras estructuras más duraderas, que son las que permanecen hoy en día. Y las vías, esta es una parte de la vía ferroviaria, fueron finalizadas a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX se dieron inicio a las construcciones y finalizadas a principios del siglo XX. Igual han sufrido bastantes remodelaciones que permiten que estructuras de este tipo, de este nivel, aún se mantengan en pie. ¿Y quién fue Manuel Sepúlveda y Parra? Como uno a lo mejor piensa, tuvo que haber sido algún funcionario ferroviario de importancia, pero no fue así. Él fue un profesor que hizo clase en lo que hoy es el Colegio Valentín Letelier, de música, danza, canto. Era un profesor normalista de aquella época que buscaba que la educación se implementara de una forma no idealizada, más neutra, plana, y fue uno de los primeros hombres en crear esa visión genérica para los primeros linarenses de la época. También se recuerda por ser el fundador del primer cuerpo de bomberos de Linares. Él tenía 25 años cuando el intendente Bles Gana le encomendó la misión de organizar a un grupo de vecinos para crear la primera estructura bomberil para combatir incendios aquí en la ciudad. Ahí obviamente fue su primer comandante de bomberos. También fue uno de los fundadores y primer comandante de las agrupaciones de Boy Scout de Linares. Hizo bastantes cosas buenas el hombre. También era filántropo, buscó siempre la mejor calidad de vida para los linarenses y también se preocupó de elevar el nivel cultural. Claramente un hombre que estuvo 32 años formando ciudadanos de aquella época tenía una visión bastante clara hacia dónde iba el futuro de la ciudad. Y en el año 2023 sus restos fueron trasladados desde el cementerio hacia la cripta honorífica que tienen los bomberos al frente de su cuartel, como gesto de eterno reconocimiento y gratitud a tal hombre. Y retomando el tema nuevamente de la población ferroviaria, nos encontramos acá en estas casas que también son parte de la población. Son casas creadas en esa época y cuenta la historia de que fueron construidas en varias etapas y que a inicios después del siglo XX, a mediados, perdón, del siglo XX, cuando ya la carretera empezó a tener un mejor auge, empezó a tener mayor presencia en todo lo que es el transporte de mercaderías y personas, la empresa F distribuyó estas casas, las designó generalmente para compras los mismos locatarios, los mismos trabajadores que estuvieron en aquella época viviendo en estas casas, se encargaron de la compra y después pasó de mano en mano hasta el día de hoy, que se encuentran en una constante remodelación para brindar seguridad y cumplir también con los estándares de urbanismo vigentes. Pero es bonito también ver ahora en este anochecer de otoño cómo parte de la historia linarense se encuentra a pasos del centro, a pasos de la estación, y todas las ciudades nacen en torno a estos sectores, a las estaciones de trenes, a la plaza. Aquí es donde vamos a encontrar casas súper antiguas como estas. Y también se puede observar que
un poco más allá. De hecho, bueno, la mayoría de las propiedades que se encuentran cerca de las estaciones de trenes son propiedades bastante grandes que en su inicio no fueron casas propiamente tal, sino que eran espacios abiertos que eran designados para trabajar como bodega. Eran lugares donde se almacenaba grano, se almacenaba vino, se almacenaban ganados. No habían cámaras frigoríficas así como para almacenar carnes, pero generalmente el ganado primero lo trasladaban vivo y luego a sus respectivos mataderos. Y hoy en día se siguen utilizando estas dependencias de igual forma como bodegas. Aquí tenemos la parte posterior del terminal, donde se encuentran los como estacionamientos de buses, podríamos llamar, un lugar donde se guardan. Y todavía mantienen esa arquitectura, edificaciones grandes, tipo bodega, que servían para dar impulso económico al motor de crecimiento regional. Y de esta manera, chicos, podemos dar por finalizado este segundo video contando un poco más acerca de la historia de cómo una ciudad va creciendo de a poquitito y cómo, utilizando estos contextos históricos, podemos extrapolarlos hacia la actualidad para poder ir dimensionando hacia dónde el futuro de un espacio urbano puede ir creciendo, puede ir mejorando. Actualmente todavía existen inmobiliarias que están construyendo en las inmediaciones de la ciudad. Se espera la llegada, ya la construcción está prácticamente terminada, de un nuevo supermercado. Y de esta manera el comercio, el transporte y gran parte del turismo permiten que las ciudades vayan creciendo. Nos vemos, chicos, en el próximo video.